En este vídeo vamos a ver cómo se utilizan las máscaras geométricas en Fusion y cómo las podemos animar. En esta ocasión no vamos a utilizar ningún plano de la línea de tiempo, vamos a trabajar con fondos de color creados directamente en Fusion. Para crear una composición vacía tengo que abrir el panel Effect Library. En la pestaña Effects tengo dos opciones, Adjustment Clip y esta otra, Fusion Composition, que sirve para crear una composición limpia, sin nada. La arrastro a la línea de tiempo y en Fusion veo que en el panel de nodos solo está el Media Out. Voy a colocar dos fondos de color y los voy a mezclar mediante una máscara. Pulso Background para tener un fondo negro y con este nodo seleccionado pulso otra vez y me crea un segundo background y un mezclador merge. Pero no está ordenado como a mí me gusta. El que entra por la flecha verde, el foreground, lo quiero colocado encima del merge, y el que entra por la flecha amarilla, que actúa como fondo background, lo quiero alineado con el merge y el output. Ahora sí. El foreground lo voy a poner de color verde. Tapa toda la imagen porque tiene el mismo tamaño que el negro y se coloca delante. Pero todos los nodos tienen esta entrada con la flecha de color azul que es para una máscara que limite la zona de la imagen que quiero utilizar. Los nodos de máscara están aquí. Son estos cuatro. Tengo la cuadrada, la circular y dos más para polígonos con los que puedo dibujar libremente. Voy a seleccionar la circular, asegurándome de que tengo el nodo verde seleccionado. Ha conectado automáticamente la máscara a este nodo. Ya estoy mezclando las dos imágenes. En el inspector, con el nodo elipse seleccionado, puedo modificar la suavidad del borde, el tamaño y la relación de aspecto. Si quiero hacer una animación, puedo usar los keyframes de la misma forma que lo hacíamos en el editor. Me coloco en el primer fotograma de la composición, pongo un fotograma clave en la posición del centro de la máscara XY, me desplazo al último fotograma y muevo la posición en su valor horizontal X. Al hacer play, veo que se ha programado la animación de posición. Si en lugar de escoger la elipse elijo el polígono, puedo dibujar la forma que quiera y también la puedo animar. Es muy sencillo. Pongo un solo monitor y la pantalla más grande. Voy marcando con el ratón 3 vértices y al cerrar la línea se genera un triángulo. Con este botón del inspector puedo hacer reset y me lo borra todo. Si quiero pintar una curva, tengo que mantener pulsado el ratón cuando creo un vértice nuevo y desplazar suavemente. Me aparecen unos tiradores que sirven para definir la curva. Una vez cerrada la máscara, puedo editar las curvas y la posición de los vértices del polígono. Animar las máscaras poligonales es muy sencillo. Me coloco en el primer fotograma de la composición, en el fotograma 1, y defino la forma que tiene que tener al inicio. Ahora me voy al fotograma 25 y lo modifico. Ha creado automáticamente otro fotograma clave y una animación. Lo vemos en estas marcas blancas en la línea de tiempo. Al hacer play, vemos la animación. Abriendo el panel Keyframes, puedo ver y editar todas las animaciones de la composición. Aquí en polígono están las marcas que acabo de crear.